vamos a iniciar con la reconstrucción de una parábola, según los siguientes puntos, ¿sí? Tenemos P1, P2 y P3. P1 va a ser 3, punto y coma 5, ¿sí? O sea, siempre tengamos en cuenta que X, ¿sí? Siempre el primer dato es X y el segundo es Y, ¿sí? Entonces tenemos 3, punto y coma 5, menos 2, punto y coma 1 y 9, punto y coma 9. O sea, por ejemplo, el último sería 9 de X, 9 de Y, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tuviéramos en una gráfica, tenemos los ejes cartesianos, X e Y, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, 3 de X, 5 de Y. Entonces, como acá tenemos un 9, entonces vamos a 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahí va a estar el primero, ¿sí? P1. Después, ahora lo vamos a señalar. Menos 2, 1. Menos 2 de X, menos 1 de Y. Ahí va a estar el otro. Y el otro es 9. O sea que acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Ahí tenemos 9. Bueno, 9. Pero también tenemos 9 para arriba. 6, 7, 8, 9. Entonces acá, más o menos por ahí, tendríamos el otro dato. Entonces vamos a señalarlos. Tenemos P3, P2 y P1. ¿Sí? Ahí más o menos tendríamos los puntos. ¿Sí? Son casi lineales, pero no. Entonces en este caso es una parábola, ¿sí? O sea, en forma de U. ¿Sí? Puede ser así o puede ser al revés. Entonces vamos a tratar de encontrar ese dato. ¿Sí? Bueno, para esto nos vamos a basar en la función cuadrática, que tiene esta forma. Está la fórmula modelo, ¿sí? La fórmula modelo. Entonces, A, B y C, ¿sí? A, B y C son números, ¿sí? Son coeficientes. ¿Sí? Y f de x puede escribirse como y, ¿sí? O sea, que le podemos decir que es y. ¿Sí? F de x es la nomenclatura, digamos, o sea, en función de x, ¿sí? Que x justamente es la variable, ¿sí? Decimos que c, por ejemplo, que en este caso no es demasiado relevante, pero es la ordenada al origen, ¿sí? Ahora en este preciso momento, pero después nos va a servir para resolver. La ordenada al origen es el valor donde, ¿sí? También es un valor x, y, pero es donde justamente, ¿sí? X tiene un valor y la y vale, perdón, donde x vale 0 y hay un valor de y, ¿sí? O sea, está sobre el eje vertical en algún punto, por ejemplo acá o en los negativos, ¿sí? Entonces, como dato ya sabemos que x vale 0 en ese sentido. Entonces ya nos puede servir para más adelante. Bueno, ahora vamos a ir poniendo los datos estos, ¿sí? Usando esta fórmula, pero con estos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para P1 vamos a decir que y vale 5, o sea, f de x. 5 es igual a B y C no los conocemos, es la idea que queremos encontrar. X va a valer 3 más B por 3 más C. ¿Sí? En este caso la ordenada sabemos que siempre es así, pero no sabemos el valor de Y. Entonces después vamos a ver cómo se resuelve eso. Para P2, ¿sí? Va a ser 1 de y menos 2. Ponerse siempre entre paréntesis. ¿Sí? Igual esto siempre lo vamos a hacer así, pero el paréntesis para no olvidarnos después de hacer la potencia con el signo. Y P3, ¿sí? Va a ser 9, ¿sí? De y 9 de x. No sé, ¿sí? Ahí los tenemos. Bueno, ahora vamos a ir resolviéndolos. Vamos a ir resolviéndolos acá al costadito. Después sí, ya vamos a ir viendo cómo vamos resolviendo. Bueno, en este caso, ¿sí? El 5, el 1 y el 9 quedan. 5, 1 y 9. ¿Sí? Ahora, acá es donde vamos a ir resolviendo. Y siempre ponemos el número, ¿sí? Adelante de la letra. ¿Sí? O sea, por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, 9a. 9a. Más, siempre ponemos el más, por ejemplo, este, y ponemos el signo que nos queda. Más 3b, ¿sí? En este caso no tiene potencia. Más c. Este va a ser
menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 2. Acuérdense que menos por menos es más. Así que nos quedaría 4a. ¿Sí? 4a. Acá es más, pero es más por menos. Este no tiene potencia. Más por menos, menos queda menos. Menos 2b más c. ¿Sí? Y finalmente nos queda 9 al cuadrado, 81, 81a más 9b más c. ¿Sí? Ahí ya tenemos las 3. Un poquito más simplificado, pero siguen siendo 3. ¿Sí? Acuérdense que este sería 81. Bueno, entonces, ahora cómo lo vamos resolviendo. Bueno, acá tenemos algunas de las formas que podemos combinar dos de las funciones, ¿sí? Y hacer un sistema de ecuaciones. Con eso nosotros lograríamos encontrar dos de las funciones. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, teniendo en cuenta que, ¿sí?, el valor de la ordenada del origen en este caso no lo conocemos. ¿Sí? Pero, ¿sí?, entonces vamos a tenerlo en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, juntamos estas dos. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá abajo. 5 es igual a 9a más 3b más c. ¿Sí? Juntamos la otra, después vemos cómo nos queda. ¿Sí? Ahí tenemos una. ¿Qué es lo que hacemos acá? Los restamos. ¿Sí? Lo que vamos a tratar de hacer en todos los casos es simplificar las letras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en algunos casos se va a poder y si no, nos va a quedar un sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, 5 menos 1, 4, como si fuera unidades, decenas y centenas. ¿Sí? Acá nos quedaría 5a. Acá es, ¿sí?, 9 menos 4, 5a. Acá es 3 menos menos 2. Menos menos nos queda más. O sea que sería 3. ¿Sí? O sea, sería 3 menos menos 2. ¿Sí? Menos por menos, más. O sea que queda 3 más 2. O sea que nos queda más 5b. Justito. Y menos c. O sea, c positiva menos c. ¿Sí? Más por menos menos. Nos quedaría más 0. ¿Sí? O sí, termino directamente. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que acá, si yo lo pasara en limpio, tendría 4 igual a 5a más 5b. Sigo teniendo 2, pero ya casi ya no está. Hagamos el otro. Vamos a ver ahí. Entonces tenemos. Ahora vamos a usar una del medio, ¿sí? Esa, la del 1. 1 igual a 4a menos 2b más c. También pueden hacerlo al revés para que no les quede negativo. Pero ya que está, seguimos el orden que tiene. Más 9b más c. Y ahí menos de 9. 1 menos 9 nos queda menos 8. ¿Sí? Acuérdense que pueden restarlos al revés, como normalmente 9 menos 1, y como el 9 es más grande nos queda negativo, ¿sí?, menos 8. 4 menos 81 nos queda menos 77a. Acá pasa lo mismo que en el otro, menos 2, ¿sí?, menos 2 menos 9. ¿Sí? Acá no se están multiplicando, se están restando. O sea que sería, por ejemplo, podrían hacer así también. ¿Sí? Que es una de las propiedades matemáticas. ¿Sí? Entonces acá nos queda menos 11. ¿Sí? Si no, menos 2 menos 9, menos 11. Menos 11b. Y acá de nuevo 0. ¿Sí? Entonces acá nos quedaría menos 8 igual menos 77a menos 11b. ¿Sí? Hasta ahí tenemos las dos. ¿Sí? Con esto nosotros lo que vamos a armar es un sistema de ecuaciones lineal. ¿Sí? O de dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir borrando todo esto, ¿sí?, y vamos a armar eso. ¿Sí? Que vamos a usar esto. Bueno, acá ya borré la parte de abajo, ¿sí?, y los volví a escribir juntos con la clásica llave de lo que sería un sistema de ecuaciones, ¿sí?, de dos incógnitas. Ahora podemos resolverlo por varios de los métodos que tenemos, ¿sí? Los más usuales, los que usábamos nosotros, serían de sistemas de igualación, o sea, métodos. Ahora esto lo voy a borrar, pero métodos de resolución. ¿Sí? Tenemos, por lo menos los que usamos nosotros, de igualación, de sustitución y de determinantes. ¿Sí?
Este es el que está asociado, por ejemplo, a lo que es matrices, ¿sí? Que en las clases generales, digamos, de otros años, los chicos lo han visto, ¿sí? Después en las tutorías acá de YouTube y de las redes sociales, voy a ir explicándolo cómo es, ¿sí? Por ahora vamos a ver igualación y sustitución, vamos a usar alguno de los métodos, ¿sí? Después, por ejemplo, les puedo explicar en otro video el otro método, ¿sí? Vamos a sacar esto entonces. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las diferencias, pero podríamos llegar a hacer, por ejemplo, de sustitución, para no hacer tanto lío. Entonces, uno de los métodos que vamos a usar es el de sustitución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Despejar en una, por ejemplo en la de arriba, que es más sencilla, ¿sí? Puede ser en cualquiera de las dos, ¿sí? Una de las letras, o sea, una de las variables. Por ejemplo, esta, queremos despejarla, sin que quede solita. Entonces, 4 menos 5b, ¿sí? O sea, este se pasa para acá, ¿sí? Acuérdense que pasa con el signo cambiado, cuando es suma o resta. Vamos a ir haciéndolo por pasos. Y finalmente, este 5 que está multiplicando a, pasa dividiendo. Voy a pasar esto más abajo, ¿sí? Este son 4. Entonces, puede pasar dividiendo a cada uno o a todos. Por ahora lo dejamos así, ¿sí? Entonces ya está la despejada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la otra? ¿Sí? O sea, vamos a poner por acá, menos 8 menos 77a menos 11b. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta a por todo esto, ¿sí? En esa ecuación, o sea, en la otra, ¿sí? Entonces acá vamos a tener, vamos a ponerlo después con otro color, menos 77, voy a hacer los números más grandes, 4 menos 5b sobre 5, ¿sí? Para que se entienda. Bien, vamos a sacar esto acá. Ahí está. Menos 11b, ¿sí? Le reemplazamos a la a por lo que representaba en la otra ecuación, ¿sí? Y ahora hacemos la distributiva, ¿sí? Acá sí, fíjense que lo que podemos llegar a hacer, ¿sí? Es separar estos, ¿sí? En cada término, ¿sí? Lo mismo pueden llegar a resolverlo con decimal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es 77, ¿sí? Por 4 quintos, ¿sí? O sea, menos 77. Esto nos queda como menos 61,6, ¿sí? Por ejemplo, en decimales, ¿sí? Si no, es ahí, ¿sí? Menos 308 quintos, ¿sí? O sea, acuérdense, bueno, esta calculadora después la cambio porque ya no se ven las teclas. Y ahora, menos por menos, nos queda más. Acá fíjense que sería 5 quintos, o sea que sería 1. Entonces, menos 77 por menos 1 nos queda más 77, ¿sí? B menos 11b, ¿sí? Ahora que ya resolvimos todo esto que está dentro con la multiplicación, ya el paréntesis puede desaparecer, ¿sí? Ya nos quedó más simplificado. Fíjense que la A, ¿sí? La variable A se fue, ¿sí? Y solo nos queda la B para resolver, ¿sí? Que es la idea de esto. Entonces, vamos a juntar, vamos a usar dos colores y, por ejemplo, vamos a usar el rojo para la B y el negro para los valores, ¿sí? Para los enteros. Entonces, bueno, este no es entero, ¿sí? Para los números en sí. Menos 8 más 61,6 es igual, ¿sí? O sea, lo que hice fue pasar, como hicimos acá, este al otro lado, ¿sí? Con el signo positivo. Y acá nos quedaría 77b menos 11b, ¿sí? O sea que acá vamos a ir resolviendo. Perdón, 61,6 menos 8 o viceversa, ¿sí? Este nos quedaría 53,6 o 60 y acá nos quedaría 66b, ¿sí? Finalmente, lo que nos queda es dividir 53,6 dividido 66. Entonces, dividido 66 nos quedaría 0,8112,
2. Este sería el valor de b. ¿Sí? Que también lo podemos escribir, ¿sí? Como es un número periódico, ¿sí? 134 sobre 165 avos. Bueno, ya tenemos el valor de b. O sea, este de acá es este valor. ¿Sí? Este ya sabemos que es 0,812. Con el mismo sistema vamos a encontrar el valor de a. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, fíjense que acá lo resolvemos sobre esta. Como esta ya la encontramos, vamos a usar la otra, ¿sí? O sea, esta de acá. ¿Sí? Si estamos seguros de cómo lo resolvimos, lo ideal es siempre trabajar sobre la original, pero como en este caso eran bastante sencillos los pasos, podemos usar esta, que ya tiene la despejada, y tiene el valor de b, ¿sí? O la variable b. Entonces, por ejemplo, en este caso, sería 4 menos 5, ¿sí? Y acá vamos a poner, ¿sí? En azul, 0,812, ¿sí? Sobre 5 es igual a, ¿sí? Resolvemos la parte de arriba, acuérdense siempre primero la multiplicación. Esto sería 4 menos 4,06 aproximadamente, acuérdense que redondeamos, sobre 5. Entonces, arriba nos quedaría menos, ¿sí? 0,06, ¿sí? Sobre 5. Y esto nos quedaría menos 0,012, que es igual a a. ¿Sí? O sea que fíjense que acá, con este, ya encontramos el valor de a. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? Hasta acá ya teníamos, ¿sí? Finalmente lo que tendríamos que hacer es encontrar el valor de ese, o sea, la ordenada del origen. ¿Sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar todo esto, ¿sí? ¿Sí? Perdón, estaba revisando los cálculos. Bueno, esto es la sustitución, ya lo tenemos. ¿Sí? Lo del sistema de ecuaciones, ya lo tenemos. ¿Sí? Y estos datos también están copiados allá arriba, entonces los podemos ver. Y ahora nos vamos a centrar en los dos que encontramos y los puntos que teníamos. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar uno de los puntos que tenemos, por ejemplo, 9, 9, ¿sí? O sea, 9 de x y 9 de y, o sea, el punto 3, como dato de referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que y va a valer 9. 9 es igual a menos 0,012 de a, o sea que vale a, por x, que vale a 9, ¿sí? Aquí vale 9 al cuadrado, más 0,812 por 9 más c. Fíjense que ahora es todo números, ¿sí? O sea, cuentitas, digamos, dentro de todo directas, y solamente nos queda c para encontrar, o sea, la ordenada. Entonces, resolvamos. Acá sería 9 al cuadrado 81, 81 por esto. Acá nos queda menos 0,972. ¿Sí? Acuérdense siempre poner, aunque sean 3 decimales. ¿Sí? En otras ramas obviamente serían muchos más, pero para nosotros nos sirve ya con 3 dígitos. Y este nos quedaría 7,308 más c. Una vez que hicimos las multiplicaciones, sumamos, o en este caso restaríamos, pero bueno, menos 0,72 más 7,308. 6,336 más c. Finalmente, este pasa allá, ¿sí? Con el signo cambiado como estuvimos haciendo. ¿Vale? Menos 6,336 igual c. Y ahí nos queda despejado. Entonces, 9 menos esto sería 2,64. O sea, 2,664. ¿Sí? Y esa sería la ordenada del origen. ¿Sí? O sea, el valor de c sería 2,664. O sea que la función en sí sería f de x igual menos 0,012 x al cuadrado más 0,812
x, o sea, cuadrático, término cuadrático, término lineal, y finalmente 2,664 de ordenador de origen o término independiente. ¿Sí? O sea, término cuadrático, término lineal y término independiente. ¿Sí? O sea que como es negativa va a tener una forma, ¿sí? Ahí. Fíjate que es muy poquitito, pero es negativo. ¿Sí? Bueno, después ya en el video les voy a ir poniendo el gráfico como les quedaría. ¿Sí? Hasta luego y suscríbanse a las tutorías.